Ahora sí, Gabriela, con todo esto dicho ya, pues el espacio es tuyo para dar inicio a esta gran conversación. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy abrimos este panel con una verdad innegable. Las personas no se quedan en las empresas solamente por el sueldo, se sienten por cómo se sienten. Así que se quedan por cómo se sienten. Así que en México la permanencia del talento se ha convertido en un reto muy estratégico porque los niveles de rotación en muchas industrias superan el 30% anual y tenemos algunas que llegamos hasta 150% o más. Así que aunque se invierten millones de pesos en reclutamiento, la fuga de talento sigue ocurriendo y es silenciosa pero costosa. La buena noticia es que ya no hablamos de la parte de wellness como un beneficio marginal, sino que el bienestar es una estrategia de negocio. Y en organizaciones mexicanas que ofrecen entre 7 y 8 iniciativas reales de bienestar, desde salud emocional hasta la formación profesional, los colaboradores son 1.5 veces más propensos a quedarse en la empresa, incluso si no utilizan todos los beneficios, pero el saber que los tenemos es como el mensaje de decir, tú nos importas. Así que, bueno, tenemos que pensar muy bien en qué invertimos, por supuesto, pero puede retornar toda esta inversión muchísimo más para todos nosotros. Así que estamos utilizando los datos personalizados para crear soluciones de bienestar a la medida. Eh, y aunque no todos estamos utilizando todos los beneficios, como les decía, el saber que los tenemos es un gran avance. Así que hoy tenemos a súper expertos que nos van a hablar sobre este tema que es tan importante para todos nosotros y para saber qué es lo que podemos hacer como, pues ahora sí que personas que estamos al frente de las organizaciones en temas humanos. Y por eso me da mucho gusto darle la bienvenida a estos súper expertos que tenemos, que son Denise Moreno, Guadalupe Quesada y Giancarlo Castillo. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Casi no se escucha, de hecho, Gabriela, pero le doy la palabra primero a Guadalupe, a Denise, también muchísimo gusto. Estoy muy contento de la invitación y pues me presento si quieren brevemente. El tiempo apremia, el burro por delante, una disculpa ahí. Mi nombre es Giancarlo Castillo, como comentaron bien, tengo la oportunidad de ser líder de gestión de talento y cultura. Muchos años atrás, All School llamados Recursos Humanos, en donde nos enfocamos en las fortalezas de las personas y no en sus debilidades. Y para hablarles más adelante de lo que representamos y hablando un poquito de la esencia de la compañía atribuida a las personas, me gustaría que se presentaran nuestras compañeras. Si quieres, gustas, Guadalupe, adelante. Gracias, muchas gracias, colega Giancarlo. Un gusto y un gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad que este panel es una maravilla, es un honor para mí compartir con ustedes este espacio. Y bueno, pues yo soy directora y fundadora de la compañía Work Recursos Humanos, que hacemos outplacement ejecutivo y corporativo a nivel Latinoamérica. Tenemos ya 18 años de servicio y anteriormente pues estuve trabajando como directora de recursos humanos en empresas globales tanto en México, Latinoamérica y Estados Unidos para al final formar mi propia consultoría, ¿verdad? Me metí al reto de ser autoempleada, nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. Así que bueno, al final también soy business partner de algunas organizaciones que son globales en temas de recursos humanos y de proveedores de la industria de recursos humanos y recientemente fui nombrada por Centro UNESCO como miembro del board para Centro UNESCO México y América Latina. Y bueno, pues esa es una servidora, siempre pues poniendo en alto, queriendo poner en alto el nombre de lo que hacemos en recursos humanos, porque transformamos vidas. Así que realmente el talento siempre hay que ponerlo en primera línea. Por eso me da muchísimo gusto aprender de todos ustedes y esa es una servidora. Adelante, Denise. Muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta de poder participar en este panel sobre todo con un tema tan importante como la permanencia del talento, justo enfocado a temas del bienestar, ¿no? El bienestar integral que
hoy en día es algo de lo que todas las empresas hablan y que lamentablemente no todas llevan a cabo, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante este panel, tal como nos presentó por ahí Gabriela. Yo soy Denise Moreno, estoy en una empresa de cogeneración de energía, se llama Ven3T, estoy justo en el área de capital humano. Y es muy interesante mi experiencia aquí en esta empresa, porque anteriormente pertenecía a un grupo de empresas y cuando se desligó, pues quedó por algunos años sin un área de recursos humanos. Entonces aquí tocó empezar desde cero y pues con mi experiencia espero poder enseñarles algo y sobre todo aprender un poquito más de ustedes. Así es, estamos aquí para aprender. Y me gustaría como primera pregunta, Giancarlo, preguntarte si tú consideras que el burnout es ahora una responsabilidad de la empresa o del colaborador y dónde tenemos que trazar esta importante línea. Muchas gracias por la pregunta, Gabriela, y mucho gusto a las panelistas. Mira, me gustaría empezar un poco por el cómo hacemos nosotros las cosas como compañía. También un poco de experiencia de más de 2 décadas de estar en empresas transnacionales. Tuve la fortuna de llegar a liderar un departamento de una compañía que se enfoca en las personas. Y toda la experiencia va desde encontrar tu propósito y tu razón de ser en la vida. Nosotros cultivamos energía natural para cosechar tus sueños. Esa es nuestra razón de ser, porque sabemos que si los seres humanos tienen el combustible para pararse todos los días y meter goles, sin lugar a dudas podrán cosechar sus sueños. Una vez dicho esto, nuestro hilo conductual y la punta del iceberg atribuida a todo el bienestar de los trabajadores empieza, y apelando un poquito específicamente a tu pregunta, ¿de quién es la responsabilidad del burnout? Creo que hay una corresponsabilidad cuando hablamos de liderazgo. Por ahí hay una frase trillada que dicen que los colaboradores o las personas no les renuncian a las empresas, sino a los malos jefes, y hoy en día el famoso leadership. Entonces hay una gran responsabilidad en cuanto a el acercamiento, el involucramiento, la motivación y la influencia que tienen los líderes de las organizaciones para no contribuir a este indicador del burnout. ¿Qué quiero decir? Que cuando vemos a las personas como personas, que hacemos un trato digno, que no los tratamos como objeto y que sin lugar a dudas estamos dando feedback constante, llámesele 3 meses, 6 meses, pero que tienes un liderazgo de influencia positiva, difícilmente se logra este burnout. Cuando estás atento hacia tus personas, cuando estás cerca de los colaboradores y los dejas de ver como objetos. Evidentemente hay metodologías para llevar esto a cabo, tratamos de agarrar las mejores metodologías, pero no es inventar el hilo negro. Metodologías existen muchas en el mundo. El chiste es la ejecución. Cuando tú ejecutas y estás cerca de tu gente, influenciando, entendiendo primeramente que no controlamos a nadie más que a nosotros mismos, creo que ahí es donde rompemos un poco el paradigma y asumimos realmente la responsabilidad que tenemos como líderes. Es decir, no creo que sea una responsabilidad solamente del trabajador o de la empresa. Creo que hay una corresponsabilidad al estar influenciados y tener sobre todo la oportunidad cuando estás en mandos medios o altos de tener una doble responsabilidad, no solamente por lo transaccional, sino porque estás conviviendo con humanos. Tal vez si hoy en día nos adaptamos a las nuevas tecnologías, el criterio cambie, pero desde mi muy humilde opinión es que sí hay corresponsabilidad y los líderes son aquellos que influyen, que guían y que sobre todo si te enfocas en las fortalezas y no en las debilidades, nuestra intención es despertar el gigante que llevas dentro para que puedas cosechar tus sueños. Totalmente. Muchas gracias, Giancarlo. A ti. Bueno, y ahora tengo una pregunta para ti, Denise. En un entorno laboral en donde se exige cada vez más habilidades técnicas, emocionales y de adaptabilidad, ¿cómo están integrando las empresas el bienestar como una palanca para desarrollar y no nada más retener este talento estratégico que necesitan para crecer? Es decir, ¿cuáles son las habilidades requeridas y el papel del bienestar integral? Muchas gracias, Gaby. Mira, a mí me gustaría empezar, ¿no? Diciendo que las habilidades que necesitamos ahora en el futuro van a necesitar sí o sí el bienestar en este presente, ¿no? El bienestar integral ya no es considerado un lujo, sino que es una condición base, ¿no? Para que todas estas habilidades que nosotros necesitamos en las empresas vayan floreciendo y sobre todo se vayan manteniendo. Y de hecho, hay varios estudios que ya hablan justo de esta correlación entre el bienestar y las habilidades que hay, y justo me voy a enfocar en uno que se llama Future of Jobs Report del World Economic Forum, donde habla de acerca de 10 habilidades que deberían ser las más
buscadas por las empresas, ¿no? Y de estas 10 yo me voy a enfocar en 3 principalmente. La primera es el famoso pensamiento analítico o pensamiento crítico. El segundo, ¿no? Sería el pensamiento creativo. Y la tercera, vamos a englobar algunas como la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad. Estas que, como bien por ahí mencionaba Giancarlos, pues las personas ya no son objetos, ¿no? Entonces realmente somos humanos y como tal, con estas habilidades que son las famosas llamadas habilidades blandas, son habilidades que tienen que ver con la cognición, tienen que ver con la emoción y tienen que ser habilidades que sean adaptativas. No son realmente estas habilidades que buscan las empresas tanto técnicas, sino más bien todas estas habilidades humanas o blandas. Entonces, ¿cómo el bienestar, ya entrando a tu pregunta, cómo el bienestar integral va a jugar a favor o en algunas empresas en contra del desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y pensando en 3 pilares, ¿no? Podríamos pensar en un pilar mental y emocional, es decir, con un pensamiento claro. Podría también ser la salud física, pensando en la energía y la constancia que tiene que tener el colaborador, y un bienestar social y cultural que va más hacia el lado de la empatía y del liderazgo, ¿no? Entonces, si hablamos un poco del primer pilar, que es la salud mental y la salud emocional, podemos pensar que para poder desarrollar y que se pueda ir floreciendo este primer pilar, que va muy asociado con habilidades del pensamiento analítico, con la resiliencia y con el aprendizaje continuo, tenemos que tener una regulación emocional. Y esta regulación emocional se puede llevar a cabo justo con terapias, ¿no? Muchas empresas actualmente ofrecen todo este tema de las terapias psicológicas, el tema sobre todo de un aprendizaje continuo. Necesitas estar tranquilo, necesitas tener menos juntas sobre todo para tener un pensamiento analítico y crítico, para poder enfocarte. Si tienes muchas juntas, pues obviamente esto se ve un poco colapsado, ¿no? Y acá en México, de hecho, Mercer hizo un estudio específicamente aquí en México, donde habla que justo tener este servicio de salud mental va a reducir en un 42% la intención de una rotación de personal, de que la gente realmente renuncie, ¿no? Para que se enfoque mucho más claro, se enfoque en su trabajo y sea un trabajo mucho más claro, mucho más puntual, mucho más específico, ¿no? Ya pasando al segundo pilar también que te decía pues más enfocado a la salud física, porque la salud física no es tan solo hacer ejercicio, sino es dormir bien, es poder bajar el estrés, poder nutrirte bien, o sea, todas estas cosas que van como muy asociados al famoso estrés, o por ahí también Giancarlo hablaba del burnout, ¿no? ¿Qué pasa si yo realmente tengo una salud física que vaya acorde, ¿no? a la cultura de la empresa y obviamente que vaya junto con este bienestar integral? Me va a ayudar justo a poder ir desarrollando y haciendo florecer este pensamiento creativo y también con la resiliencia. Hay varios también estudios, como por ejemplo uno que hizo Wellhub aquí en México también, que reporta que muchas empresas bajan hasta el 81% en los gastos médicos. Y nosotros acá en Aven 3D, de hecho, lo pudimos medir en un año que implementamos todo un programa de bienestar integral y justo pudimos ver que nuestra siniestralidad del primer año se redujo a un 44%. Entonces, justo un cuerpo saludable siempre se va a ir adaptando mejor, es más colaborativo, trabaja mejor en equipo. Y pues por último, en el último pilar que había puesto aquí, justo el bienestar social y cultural, porque siempre vamos a necesitar todos estos espacios que fomenten la escucha y obviamente al fomentar la escucha vas a tener un mejor liderazgo, vas a tener mejor empatía y por ahí también McKinsey hablaba justo que cuando el liderazgo es como muy agresivo, pues obviamente la habilidad de innovación se va a decrecer en un 40%. Entonces, actualmente, si te pones a ver todas estas habilidades que nosotros necesitamos actualmente en nuestros colaboradores, si los llevamos y hacemos este cruce, ¿no? con el bienestar integral, ya las empresas no están compitiendo tan solo por mercado, sino que estamos compitiendo por un tema de talento. Buscamos personas que colaboren, que obviamente sean más creativas, que se reinventen sobre todo. Y para eso, pues sí necesitamos fomentar un ambiente armónico donde el bienestar integral sea parte fundamental de la estrategia de la empresa. Qué interesante lo que dices. Y claro, los números hablan por sí solos, ¿no? Si tenemos algo que no nos da bienestar, bajamos nuestro rendimiento y por el contrario, si nos ponemos incluso a ejercitarnos, podemos mejorar nuestro rendimiento. Muchas gracias, Denise. Lu, Guadalupe Quesada,
Sabemos que cada generación valora cosas distintas. Unos buscan estabilidad, otros propósito, otros libertad. En un contexto multigeneracional como el que vivimos, ¿cómo pueden las empresas diseñar prestaciones invisibles como la flexibilidad, la salud emocional o el sentido de comunidad que realmente impacten la permanencia y eviten que el talento se nos vaya sin decir una palabra? Gracias, Gaby. Bueno, hablar de generaciones no es ya solamente una característica del mercado laboral, sino que es uno de sus principales desafíos. En un mismo espacio pueden estar conviviendo, colaborando e incluso chocando, ¿verdad? A veces 5 generaciones distintas. Estamos hablando de los baby boomers, estamos hablando de la generación X, de los millennials, los centennials o generación Z, y hoy en día la generación alfa, que aunque no está tan incorporado al mercado laboral actualmente, ya empiezan con prácticas laborales estudiantiles o con como aprendices, ¿no? En las compañías. Y cada generación tiene una historia completamente distinta con el trabajo, tiene sus propios valores, expectativas, prioridades y están marcadas pues en diferentes contextos sociales, económicos e incluso tecnológicos, que eso ha marcado mucho las generaciones, ¿no? ¿Qué papel ahorita tiene el bienestar, como bien lo mencionas, en la permanencia laboral? Bueno, pues los estudios más recientes nos indican que la percepción del bienestar ya no se limita nada más a la salud física o al tema salarial, porque hoy se trata de una propuesta de valor completa, integral, como lo mencionaban mis compañeros, que incluya la salud mental, el equilibrio vida-trabajo, la flexibilidad laboral real, ¿verdad? Un propósito compartido y un punto muy importante que también es la parte de los líderes empáticos, ¿no? Que las generaciones actuales ya se fijan mucho en esos puntos muy específicos. Ahora, por ahí Deloitte en uno de sus estudios, que es el Human Capital Trends, el último, el de 2025, nos está diciendo que entre más o menos el 70 y el 90% de la generación Z, de los colaboradores de la generación Z y millennials, priorizan bienestar, propósito y equilibrio para decidir si se quedan o no en una empresa, pero incluso no nada más desde decidir quedarse, sino decidir trabajar para una compañía. Para los baby boomers y la generación X es totalmente diferente porque sigue siendo clave la seguridad, sobre todo financiera, y la parte del desarrollo profesional, o sea, el crecimiento. Para esas generaciones, pues es importante la estabilidad en esos 2 puntos. Bueno, y el estudio recomienda enfatizar también básicamente 3 áreas, y sabemos que Deloitte pues es una de las grandes, igual que Mercer, ¿verdad? Y esas áreas de intervención para las compañías la calculan en la parte de bienestar emocional con propósito más estabilidad, ¿no? Haciendo diferenciales por generación, porque como sabemos, no todo mundo, no todas las generaciones van a querer lo mismo, como lo acabo de comentar. Entonces, bueno, pues para que haya una rotación voluntaria dentro de las empresas, hablando para México y América Latina, esta rotación voluntaria se está generando más en la generación Z, es la más volátil. 9 de cada 10 colaboradores están dispuestos a cambiar de empleo en corto plazo, para luego venir, por ejemplo, los millennials, donde también hay una alta movilidad, hay alta rotación y 1 de cada 3 planea hacerlo, ¿no? Entonces, los sectores mayores como la generación X y los boomers permanecen más tiempo, son fieles a la estabilidad, pero no representan la mayoría del mercado, porque realmente la mayoría del mercado se centra en las generaciones anteriores que comenté, la generación X y la generación millennial, ¿no? En México ahorita está enfrentando junto con Latinoamérica un porcentaje de rotación general alrededor del 17%, y precisamente pues son las generaciones Z y millennials los que tienen esta alta volatilidad, ¿no? Ahora, también es importante mencionar el talento
que sí se quiere quedar, que más se quiere quedar, que es el talento senior. Y de repente dentro de la parte de salud y bienestar corporativa tenemos que tomar esto en cuenta, porque cuando hablamos de permanencia y de bienestar del talento, solemos voltear a ver voltear la mirada hacia las nuevas generaciones, pero no podemos permitir que la conversación invisibilice el valor o la permanencia estratégica que tiene la generación Z y los baby boomers. Hoy muchas empresas realmente, hasta sin darse cuenta, ejercen sesgos generacionales y esos sesgos, por ejemplo, no considerar contratar personas mayores de 45, de 50 años, o sesgos también al asumir automáticamente que no se adaptan a lo digital, que son resistentes al cambio, toda la parte tecnológica, ¿verdad? Que son poco competitivos. Pues estas generaciones realmente son altamente competitivas y cuando hablamos de bienestar dentro de las empresas, tenemos que tocar esos sesgos, que no nos gusta tocar a las empresas a veces, pero debemos hacerlo, porque estas generaciones son altamente competitivas, tienen una visión estratégica y una capacidad de liderazgo que está probada y que son resilientes, somos resilientes porque hemos atravesado crisis económicas, disrupciones tecnológicas, en fin, pandemias y cualquier cantidad de cosas. Y son las generaciones que más permanecen en las compañías. No digo que con esto no se contraten otro tipo de generaciones, pero hay que voltear a ver que no existan esos sesgos porque a veces las empresas no dan esto y a los colaboradores que tenemos de estas generaciones X o baby boomers, los empujamos a la salida anticipada, ¿no? Y esto es un grave error de estrategia porque si hablamos de bienestar integral dentro de una empresa, debemos de generar permanencia, pero no puede ser solo para cierto tipo de generaciones, no debe de haber una discriminación etaria, no debe de haber un límite de edad para el desarrollo profesional, ¿verdad? La línea de la carrera que el crecimiento también se considere para la madurez y la experiencia de estas generaciones, sobre todo una cultura que reconozca el valor del talento con historia también, ¿no? Porque realmente, bueno, ya para cerrar, si una persona con 25 años de experiencia no puede crecer en tu empresa, pues el problema no es su edad, el problema es la cultura que no ha sabido aprovecharla. Y hablar de bienestar y equidad, pues básicamente tiene que ver con todo esto. Súper interesante, muchas gracias, Lu. Bueno, gracias por este primer bloque tan rico en reflexiones y creo que nos llevamos algunas ideas clave. Lo primero, el bienestar no es un lujo ni un beneficio aislado, es una plataforma desde la cual se construyen habilidades que hoy más importan y que, como Denise nos compartió, resiliencia, pensamiento crítico, aprendizaje continuo y regulación emocional, que me parece fantástico. También quedó claro que el burnout no es solo responsabilidad de la empresa. Tampoco nada más es un tema individual, es una corresponsabilidad. Las organizaciones tenemos que generar las condiciones para que el talento florezca y los colaboradores además también podamos asumir el compromiso de cuidarnos, porque ese es un compromiso que tenemos con nosotros y evolucionar. Y además reconocimos que un punto fundamental es que no hay una sola forma de bienestar, ¿no? No una sola cosa funciona para todos. Cada generación valora distintas cosas. Para unos la flexibilidad es clave, para otros el desarrollo, para otros solamente ser vistos y escuchados. Y como bien mencionó Lu, creo que hay tres áreas fundamentales, como dijo, el bienestar emocional, el propósito y la estabilidad, que eso es para todas las generaciones, nada más que en diferente, pues ahora sí que dosis, ¿no? Yo creo que los tenemos que identificar muy bien y son tres pilares que hoy marcan la diferencia entre un lugar en el que se va a trabajar y uno al que uno quiere pertenecer. Y creo que también un punto muy importante y que lo hemos platicado varias veces, Lu y yo, es no dejar afuera al talento que tiene muchos años de experiencia y que nos puede aportar, porque entonces ya va en contra de nuestra estrategia. Así que en resumen, si queremos talento, si queremos que él se quede y que permanezca y que contribuya, necesitamos una cultura donde la exigencia y el autocuidado y el cuidado hacia nuestros colaboradores convivan. Y esto comienza con líderes capaces de ver mucho más allá del currículum y organizaciones capaces de ver mucho más allá de los KPIs. Así que, bueno, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente bloque.
Y me gustaría preguntarte, Giancarlo, ¿han medido el impacto del esquema híbrido en métricas de bienestar ustedes? Gracias, Gabriela. Por cierto, me escucho un poquito lejos. Pero sí, en efecto, apelando a tu pregunta, me gustaría o me encantaría hacer dos precisiones que hicieron mis compañeras, tanto Guadalupe como Denise. Eh, Creo que uno de los grandes retos que tenemos, los que tenemos la oportunidad de liderar estos departamentos, llámesele recursos humanos, gestión de talento, cultura o el famoso happiness que ya se está atribuyendo hoy en día en la realidad, nos está tocando vivir con estos dos elementos, el tema generacional y el tema de cómo adecuamos las competencias y las soft skills para que ambas comulguen en un mismo terreno. Yo creo que desde ahí son los grandes retos que nosotros tenemos para visualizar cuál es el modelo de aprendizaje ad hoc a cada una de las generaciones y cómo tenemos que seguir adaptándonos para los grandes cambios y estrategias a futuro. Es decir, de manera previsiva empezar a planear el cómo podemos llevar a cabo este tipo de contexto. Nosotros consideramos que es fundamental evaluar a nuestros colaboradores 360 grados antes de que ingresen a nuestra compañía, porque también hay un tema holístico que la energía no miente, y aquí hablo de la actitud, y en muchas ocasiones decimos, el 80% de la actitud ya llevas ganancia en esta vida y el otro 20% te lo da la escuela, el pasado, etcétera. Sin embargo, es una decisión y una apertura en donde a nosotros el buscar talento es muy diferente que reclutar en el día a día. Una vez que nosotros enfrentamos estos retos del tema generacional y el tema de competencias, es un gran desafío que nos permite estar lanzando estrategias a diferentes canales y no para todos los nichos de mercado. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que puede ser un plan hecho a la medida a cada uno de los colaboradores, siendo empático y viendo sus necesidades precisas. Es decir, hacer una paleta de necesidades acorde a la persona. Puede ser generacional, puede ser acorde a su unidad de negocio, puede ser acorde a su localidad. No es lo mismo hacer un home office en la Ciudad de México, en donde las distancias per se tienes 2 horas, que hacerlos tal vez en una comunidad que está y no es una metropolitana y que tal vez puedas llegar en 15 o 20 minutos a tu casa. Nosotros entendiendo a las personas y haciendo un DNC, perdón, de específicamente cuál es la necesidad, es donde tratamos de delegar esto a los líderes para que a través de una plataforma te dé la trazabilidad de darles un sí o un no. Una vez que se da ese sí o un no, dependiendo de la necesidad de cada una, insisto, de estas generaciones, es donde medimos el impacto en productividad. ¿Cómo medimos el impacto en productividad? Nosotros manejamos un Job Scorecard que te dice el qué y el cómo de manera resumida, que son tus 5 KPIs, que son tus 8 o 10 responsabilidades claves y sobre todo el cómo lo realizas. Este cómo para nosotros es importante, que es a través de nuestras reglas de juego. ¿Qué quiere decir? Una atmósfera basada en valores y en comportamientos observables que nos permitan ser mejor personas. Y a su vez, manejando un modelo de competencias que nos permita establecer la etapa de madurez que tiene la compañía. No todas las compañías requieren las mismas competencias acorde a su crecimiento u objetivo. Desde mi punto de vista, es muy importante primero tener desde la punta de la pirámide la estrategia bien clara de cuál es el porqué, del qué hacemos, del cómo lo hacemos, cuál es nuestra promesa de marca, para después de ahí nosotros empezarlo a tropicalizar de manera cascadeada con cada uno de nuestros colaboradores. Y todo lo que yo les estoy compartiendo es la responsabilidad que nos confiere una organización para estarlo transmitiendo en el día a día y ser empáticos con nuestros colaboradores. El impacto, regresando a tu pregunta, lo medimos y se mide basado a través de una metodología de Scaling Up y si nos ha funcionado, sí funciona. Sin embargo, sí tengo que decir que el 80% de nuestra población es todavía la jornada diurna. Dependiente, la naturaleza de nuestro negocio, que es de agricultura, se presta para. Sin embargo, reitero, hay labores de staffing en donde pues ahí se permite o se da el beneficio dependiendo de la localía en la que estés. Es muy importante hacer un estudio de qué gira 360 grados de los colaboradores, porque tomar una decisión a rajatabla para toda la compañía y ahora todos son home office, creo que ya no estamos en esas épocas de hacerlo de manera cuadrada y tenemos que hacer un traje hecho a la medida de nuestros colaboradores, inclusive para el tema de bienestar, desde que ingresan, desde el cómo se entrevista y desde cómo se le da seguimiento a su plan de carrera para que pueda cosechar sus sueños. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta, va conforme ad hoc a las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores
y consideramos que pues adaptarse, renovarse o morir, ¿no? Me gustaría sumar el tema de la inteligencia artificial. Es súper importante ya hoy en día de tantas tendencias que existen, el seguimiento puede ser 24/7 con los colaboradores. Ya no es necesario necesito que me vean sentado en la oficina para que vean que fui y si trabajé mis 8 horas y más, el jefe me va a reconocer. Entonces hoy en día tienes chatbot, tienes mediciones en línea y hemos identificado que la gente inclusive en muchas ocasiones es más productiva desde casa porque no tiene estos distractores de, oye, un cafecito, oye, tienes un minuto, oye, te robo un mail rápido y pues todos tenemos necesidades. Ese híbrido que se ha conformado, que todavía está en una etapa puberta, que queremos madurar a la brevedad, creo que es el futuro cercano que nos espera. Entonces, si no vemos hacia adelante, ¿de qué manera vamos a construir un objetivo que tenemos trazado a 10 años? Hay que pensar de atrás para adelante para nosotros poder tener nuestras metas más rápidas y siempre con la gratitud del factor humano. Siempre he creído, lo digo a título personal, en muchas compañías dicen la gente no es indispensable. Desde mi punto de vista sí, y no me no dejarán mentir mis colegas. Cuando hablamos de talento, el talento cuesta y las habilidades cuestan y es la carrera que son forjadores o arquitectos de su propio destino. Nos toca a nosotros buscar como áreas de soporte las formas en las que ellos puedan alcanzar sus objetivos, puedan cosechar sus sueños y ese sería el factor de generar valor desde nuestras trincheras. Cada día con más uso de la tecnología y cada día siendo más empáticos con nuestros colaboradores. Primero las personas, después las personas y hasta el final las personas. Cuando nos enfocamos en la esencia de los seres humanos, olvidamos si es licenciado, doctor, etcétera. Y creo que ahí es donde nuestro lente empieza a ver de manera diferente, sin poner un título o un adjetivo universitario previo. Creo que con esa empatía se podrán generar planes extraordinarios y que beneficien a nuestros colaboradores. Escuchar el doble, hablar menos y siempre estar pidiendo feedback de ellos, del cómo se sientes, el cómo se sienten antes del cómo estás. Gracias. De acuerdo, Giancarlo, gracias. Qué completo lo que dices y tienes razón, no. También no todo es para todos, hay que analizar. Denise, ¿cómo demostrar con datos que invertir en el bienestar integral, mental, físico, financiero reduce realmente la rotación y aumenta la productividad? ¿Y ustedes tienen casos concretos? Bueno, justo respondiendo a tu pregunta, voy a empezar con otra, es realmente cuánto le cuesta a una empresa que un colaborador renuncie o que un colaborador se vaya, ¿no? Y de hecho aquí en México, pues dependiendo un poco del salario, del nivel del puesto, del tiempo que tenga trabajando en la empresa, pues puede ir desde el 30 hasta el 200% del salario. Entonces sí estamos hablando de montos importantes cuando entre más nivel y entre más salario tenga el colaborador. Entonces, ya partiendo de este número, ¿no? De un monto importante, entonces volvemos a otra pregunta, que ¿por qué las empresas siguen viendo el bienestar como un gasto y no como una inversión hacia sus colaboradores? Para a lo mejor entrar un poco más al tema de inversión, de cómo también venderlo al equipo directivo, porque muchas veces ven justo a algunas empresas aún lo siguen viendo así, ya ha ido cambiando con el tiempo, pero el área de recursos humanos, desarrollo, talento, como por ahí decía Giancarlo, como le quieran llamar, tiene que ser un aliado estratégico para la empresa. Y no tan solo ser el que hace los eventos, hace un team building para que todos se sientan bien y ya está. O sea, justo tenemos que tener, como tú bien dices, Gabriela, datos duros que nos ayuden a que los demás directivos, justo en otras generaciones que no ven a lo mejor este bienestar emocional y físico como algo principal para la permanencia del talento, hay que justo empezar a ver cómo medir estas iniciativas de bienestar que uno va incorporando y que incluso puedes ir incorporando gradualmente y evaluando qué es lo que realmente tu personal quiere, viendo dónde está también la media de los colaboradores que tienes trabajando contigo. Guadalupe por ahí mencionaba, tenemos una diversidad de generaciones, multigeneracionales, ¿no? En las empresas, entonces justo de eso va a depender qué es lo que quieren. En nuestro caso, la media va como de los 30 y tantos años, 34, 35 años,
años. Entonces tenemos muchos millennials y si bien a diferencia de los centennials y de los baby boomers, pues buscan justo este equilibrio entre ser muy responsables, pero también tener todo este equilibrio de poder tener una vida más allá del trabajo, ¿no? A diferencia de otras generaciones que su trabajo los identificaba como persona, ¿no? Y las nuevas generaciones que a mí me identifican como persona, mis gustos y mis actividades y trabajo para dármelos, ¿no? Entonces justo estamos como aquí en el medio, en los millennials. Entonces justo poder medir que la rotación de personal, si yo le doy a mis colaboradores un bienestar emocional, por ahí también te mencionaba que Mercer justo estuvo un estudio aquí en México que decía que el 42% de las personas que tuvieron una intención de renunciar en algún momento se reduce cuando tú le das este apoyo en una salud mental, es decir, terapia psicológica, ya sea presencial o ya sea en línea, porque actualmente pues con todo esto de la pandemia se ha expandido mucho y hay más facilidades de poder hacer cosas, de poder tener esas interacciones, ¿no? Y la gente, evidentemente, si se siente mucho más estable emocionalmente, si puede drenar todo este estrés y que te den herramientas para tú poder sentirte mejor, ¿no? Y poder también que te vayan enseñando cómo ir organizando tu agenda y tus actividades y poder enfocarte en ciertas horas, el más productivo en la mañana, hay gente que es más productivo después de la comida, etcétera. Y también por ahí, como mencionaban, el híbrido, ¿no? Hay gente que se enfoca mucho mejor estando en su casa o a veces hay gente que sí se enfoca más trabajando con un equipo. Entonces, podemos ir viendo que medir la rotación de personal en función del bienestar emocional, justo lo puedes ver cuando tienes tus encuestas a lo mejor de las famosas encuestas 360 de clima laboral, porque pues obviamente, y también ahora con el tema de la norma 35, que tienes que estar haciendo estas encuestas, pues puedes ver que el estrés laboral disminuye, que obviamente se va a incrementar el balance emocional y que la gente se va a sentir más segura. Entonces, evidentemente tu rotación tiene que bajar y puedes justo cruzar esta información, ¿no? También con el bienestar físico, tú puedes medir la productividad de una persona, porque pues obviamente si tú no puedes dormir bien, si tú no estás descansando, si tienes el cortisol, famoso cortisol que está tan de moda, ¿no? Con el estrés elevado y obviamente no vas a poder concentrarte bien. Está súper comprobado desde los años 1600, ¿no? Que si tú no duermes y no descansas bien, todas tus habilidades cognitivas obviamente bajan, ¿no? Entonces tu respuesta va a ser más lenta, tu concentración va a disminuir porque pues el cuerpo entra en un estado de alerta. Entonces, para el cuerpo lo principal es mantenerse saludable y estable. Entonces, si tú no se lo das, pues obviamente baja. Y justo con este bienestar físico hay varias empresas que ahora dan estos beneficios, sobre todo temas como Total Pass, que de hecho es uno de los que está auspiciando o Wellhub, que antes era Gym Pass, ¿no? Y justo hicieron estudios y hablaba justo de empresas mexicanas. Wellhub hizo uno de 100 empresas mexicanas, donde al menos 88% de las empresas mencionaban que se reduce la rotación de personal al incluir justo actividades físicas, actividades que también te ayudan a tener como esta dispersión, actividades de dispersión, ¿no? Y 81% vieron disminuido en gastos médicos, también lo mencioné hace un ratito, nosotros lo pudimos medir acá, y cuando hacen las evaluaciones 360, también hay muchas empresas, el 69% de las empresas mencionaba justo que la satisfacción y el compromiso con las actividades laborales que tienen en el día a día incrementa impresionantemente, ¿no? Pero hay mucha gente que al momento de ir a lo mejor no son tan fan de ir a un gimnasio, pero todas estas, el bienestar físico, pues ir a darse un masaje, ir a jugar tenis, no sé, ir a un club, ir a la bici, hay gente que va en la mañana, tarde, pues te ayuda justo a ir regulando tu cuerpo con todos este boom, ¿no? Que se viene encima, que si la tecnología, que si te llaman en la mañana, tarde, noche, estás en una reunión, pero tienes el celular, pero también tienes otra cosa acá y alguien viene y te pregunta. Entonces, tantas cosas al mismo tiempo y adicional las largas jornadas laborales que tenemos. Y a eso le tienes que incluir las personas que viven a 1 o 2 horas de acá. Entonces, es el tráfico. Y ahora que llueve está mucho más fuerte, o sea, hay personas que se demoran 2 o 3 horas en llegar y que luego tienen que llegar a seguir trabajando en su casa porque son mamás o porque son papás y ayudan en casa. O sea, son muchas cosas y el cuerpo obviamente no puede sostener una productividad si está cansado, si está inflamado y mucho más si es una persona sedentaria, ¿no? Entonces, de hecho,
March de México, que está ahí en conjunto con Mercer, hablaba justo de que tener todos estos beneficios integrales, como enfocarse un poco en la salud mental, en la flexibilidad de los horarios y también si un día a lo mejor no puedes ir a la misma Ciudad de México, justo pedía este apoyo a las empresas que en estas fechas que está lloviendo tanto, que se inunda, oye, chance, dale oportunidad a tu colaborador que vive a 3 horas, que sí pueda trabajar desde casa, ¿no? Sobre todo esta cultura de wellness, ¿no? Y algo que a lo mejor no hemos mencionado, pero que es súper importante, es toda esta educación financiera, porque pues los mexicanos no estamos tan acostumbrados a ahorrar, ¿no? Entonces, eso también te lleva un poquito a tener un abanico de beneficios que no están tan solo enfocados al gimnasio, al ejercicio, al dormir, sino también a poder sentirte estable económicamente y poder tener esa estabilidad que buscan los baby boomers o que buscamos algunas generaciones que si bien yo soy millennial, pues también me gusta y me siento muy tranquila con una estabilidad, ¿no? Entonces, pues tomando todos estos beneficios, pues tú puedes retener por lo menos el 33% más de talento y teniendo todas, no necesariamente todas, pero por lo menos ir viendo y evaluando cuáles funcionan mejor con tu equipo de trabajo, haciendo consultas, preguntando, viendo, haciendo a lo mejor pruebas de, oye, introduzco esto, veo cómo evalúo, lo voy evaluando, puedo ir mejorando y puedo ir midiendo tanto la rotación de personal como la productividad, ¿no? Y pues obviamente al reducir la rotación se va a mejorar la calidad, no tan solo que retengas el personal, sino la calidad del talento que estás reteniendo en tu empresa y la productividad, evidentemente, al mejorar, pues vas a tener un mejor engagement, vas a tener sobre todo un menor desgaste emocional en tus colaboradores. Y ya como para cerrar la pregunta, pues que realmente el bienestar no es tan solo cuidar a las personas, sino es hacer el negocio más rentable. Si tienes personas que están mucho más tranquilas, que si están más enfocadas, más productivas, menos cansadas, pues obviamente tu negocio va a ser más rentable, te va a costar mucho menos todas estas salidas y entradas y reclutamiento de personal y no tan solo el reclutamiento es muy fácil, sino buscar al talento que por ahí lo mencionaban, ¿no? Porque pues obviamente tu talento se va a quedar en donde la salud mental, la estabilidad económica y la energía vital de cada una de las personas pues sean justamente parte de la estrategia de la empresa. Wow, muchos datos súper interesantes. Gracias, Denise. Con gusto. Lu, ¿qué tecnologías consideras que permiten medir y gestionar de forma efectiva el bienestar integral en esquemas híbridos con impacto comprobable en retención y desempeño? ¿Qué dices tú? Es una pregunta bien interesante. Siempre vamos a necesitar hablar de tecnología ya todas las veces en todo lo que hagamos en las áreas de recursos humanos. Y la tecnología vino y junto con la inteligencia artificial a apoyarnos con todo esto. Pero quiero hacer un paréntesis, Gaby, y porque fíjate que tú en la pregunta anterior me preguntabas de las prestaciones invisibles y no te respondí esa parte. Y si me permites, quiero hacer ese paréntesis para entrar al tema de la tecnología. Porque esa pregunta que hiciste de prestaciones invisibles, regresándome un poquito a lo anterior, es importantísima. Para empezar, pues, ¿por qué son invisibles? Porque son aquellas que no están en un contrato, no están plasmadas en el contrato de nuestro colaborador, pero sí están plasmadas o deberían de estar plasmadas en nuestra cultura organizacional y son clave. Hay, por ejemplo, la parte de la flexibilidad que mucho hemos comentado, que mi compañera Denise ahorita acaba de mencionar, por ejemplo, también aquellos espacios de conversación segura en donde las personas puedan sentirse auténticos y puedan llegar a descargar de repente estos temas emocionales. También la gente está buscando, y una prestación invisible es el liderazgo horizontal, se le llama el liderazgo, en donde pues la gente no quiere jefes, queremos líderes, ¿no? Entonces también el ser escuchados es una prestación invisible, además de obviamente la cultura de diversidad, de inclusión, todo lo que es el DEI. Y bueno, pues esto se divide por generaciones. ¿Qué es lo que quiere la gente? Pues depende de la generación en la que estemos, ¿no? Estabilidad económica, por supuesto, una claridad en el crecimiento
dentro de la empresa, cuál es, hacia dónde voy, cuál va a ser mi camino. Y también de repente, pues hay generaciones que piden mucho el reconocimiento continuo. Estas generaciones vienen siendo básicamente las generaciones X y las boomers, que pedimos constantemente ese reconocimiento continuo y como queremos estabilidad, queremos esos beneficios de largo plazo, ¿no? Y planes de retiro y todo esto, ¿no? Que a las generaciones, las otras generaciones ya no les toca. Y bueno, pues también hay un estudio muy interesante que hizo Aon, y es el estudio de sentimiento del empleado, fíjate, ¿cómo se llama? Estudio del sentimiento del empleado 2025 en este caso, ¿no? Que nos dice que las prestaciones invisibles más valoradas son la flexibilidad real y personalizada, el liderazgo accesible, los espacios de escucha auténtica y la cultura basada en la confianza. Lo que sí que también cabe mencionar que hay otras cosas en las que nuestros colaboradores ponen especial atención. Por ahí uno de mis colegas estaba platicando acerca del onboarding y del offboarding. Es bien importante ambas cosas y eso es una prestación invisible también. Y esa sí la podemos poner en el contrato. Además, lo que es una desvinculación humanizada. ¿Por qué? Porque cuando tú integras estos servicios de outplacement dentro de tu organización, de tu estructura como empresa, los colaboradores perciben lo importante que es para la empresa su bienestar en todos aspectos, tanto los que se van como los que se quedan. Y eso hace que tus puntos de rotación bajen, que tengas un menor porcentaje de rotación, ¿no? Y bueno, pues el colaborador que se queda también puede observar activamente cómo la empresa también se va a preocupar por él en el momento de una desvinculación, porque el bienestar no retiene personas, el bienestar crea embajadores de marca, embajadores de tu empresa, ¿no? Y bueno, pues dicho eso, si me permiten, ahora sí, Gaby, perdón, contestarte respecto a la tecnología. Hay muchas tecnologías, algunas las mencionó Denise hace un momento. La transformación al modelo híbrido y remoto, pues ha sido uno de los mayores retos en la gestión de personas. Y bueno, si bien permitió la flexibilidad, también trajo consecuencias como la desconexión emocional, el aislamiento, la pérdida de cultura organizacional y todo eso es lo que en recursos humanos retomamos, ¿no? Gestionar el bienestar en este contexto requiere como de nuevas herramientas. Y en México, por ejemplo, la NOM 035 de riesgos psicosociales, pues sigue siendo un marco clave para implementar en las compañías. Su implementación en entornos remotos ha generado algo de dudas, porque, por ejemplo, cómo vamos a monitorear los riesgos si no estamos viendo a la persona, cómo aplicamos las encuestas diagnósticas si no hay conexión emocional, pero gracias a eso que existe la tecnología y empresas como las plataformas integrales de bienestar y medición deberían de ser como para elegir una adecuada, pues la que te ofrezca ese seguimiento emocional, físico y financiero, que te permita la segmentación de beneficios por grupo generacional y el monitoreo en tiempo real. Giancarlo mencionaba, por ejemplo, de los chatbots, de la medición en tiempo real, eso es importantísimo también. Y pues se recomiendan estas herramientas también de escucha activa, donde también hay microencuestas, a lo mejor semanales o quincenales, para medir el clima y los riesgos psicosociales y algunos dashboards accionables que podemos implementar para los líderes básicamente, ¿no? La inteligencia artificial viene a estructurar todo esto también, aplicada al bienestar, la podemos utilizar como un método, una herramienta predictiva de burnout y de rotación, ¿ok? También, un paso antes del burnout, de la sisifemia. Y también la inteligencia artificial nos permite aplicarla al bienestar en cuanto al análisis del lenguaje en interacciones digitales, recomendaciones automáticas para los líderes, como muchas cosas que la inteligencia artificial nos
nos trajo al mundo de recursos humanos, ¿no? También hay aplicaciones de apoyo emocional 24/7 que podemos brindar a nuestros colaboradores y eso es muy importante porque puede haber chats anónimos con asistencia psicológica remota, puede haber gamificación del autocuidado, en fin, podemos mencionar muchas plataformas, bien decía mi compañera Wellhub o también Betterfly o Plugzy. En mi opinión, yo he utilizado Book para el tema de beneficios a los colaboradores y bueno, pues de qué debe de contener esa plataforma ideal, pues que sea una multiplataforma ahora sí que para hacernos el trabajo un poco más amable, más ligero, que tenga data en tiempo real, que eso nos permite la medición y el análisis que es tan importante, y también la integración con herramientas de recursos humanos como el SuccessFactors o Workday o incluso SAP y demás. La segmentación por geografía, rol, generación, todo esto debería de contener como una plataforma ideal y obviamente un panel para líderes, para reportes ejecutivos automatizados y pues que se pueda sobre todo medir el impacto porque si los líderes no tienen visibilidad del bienestar de su gente, no pueden tomar decisiones, no podemos tomar decisiones humanamente inteligentes. Y la tecnología puede darnos esa visibilidad sin perder la calidez sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, pero qué gran bloque. Creo que nos está llevando a saber que el bienestar no nada más son beneficios, sino es una estrategia organizacional. Giancarlo nos dijo, fue muy claro al reconocer que no todas las empresas pueden operar en esquemas híbridos, que creo que eso es muy importante y está bien decirlo, pero eso no significa que no puedan generar bienestar, porque el bienestar no depende del modelo operativo, sino del modelo mental y de la cultura con la que se lidera. Denise fue muy contundente y nos dijo que el bienestar debe dejar de estar sobre la mesa de las fiestas y decir recursos humanos es el de las fiestas y entonces no está como socio estratégico de nuestro negocio. Tenemos que dar un poco más de lo que a veces damos porque nada más nos quedamos como por encimita. La rotación cuesta y cuesta muy caro. Y los datos lo decían, ella lo mencionó, que el 42% de las personas que pensaban en renunciar se quedaron cuando la empresa implementó iniciativas reales de bienestar. Esto no es intuición, esto es ROI, así que es sumamente importante y nos recordó también que cuando hay bienestar baja incluso los gastos médicos mayores, que por ahí mencionó hasta un 33% se retiene de talento simplemente por demostrar que nos importa la persona, aunque no lo utilices, ¿no? No el puesto. Y Lu nos invitó a mirar el bienestar desde una dimensión mucho más profunda. Nos habló de tecnología como aliada, pero también como un riesgo si no la usamos con conciencia. Así que el reto, como bien nos dijo, es no perder la conexión humana en un mundo cada vez más digital. Y que todo esto, bueno, pues tenemos que irlo adaptando poco a poco por generaciones en tiempo real, utilizando sabiamente la energía, pero la tecnología. Pero además, algo muy importante es que nos recordó, retomamos la parte de las prestaciones invisibles, en la flexibilidad no escrita, en las conversaciones donde se puede ser realmente vulnerable, en que hay líderes que nada más dan órdenes y no dan dirección. Así que este tipo de cosas como el onboarding, el offboarding, que la gente cierre con gratitud, esos son el tipo de cosas invisibles, pero que nos marcan y nos dan mucho la cultura de una organización. Así que el resumen creo que es el bienestar, ya no es un nice to have, qué bueno que lo tenemos, es una prestación invisible que genera resultados sumamente visibles, como todos los que nos mencionó Denise. Así que si no lo estamos midiendo, no nada más los estamos ignorando, sino que además los estamos desperdiciando. Muchas gracias a los tres, creo que fueron reflexiones muy importantes y muy interesantes. Y nada más me gustaría preguntarles si con todo esto que vimos el día de hoy quieren agregar algo más. Denise, ¿algo más que quieras agregar? Pues justo por ahí Giancarlo levantó la mano, así que podría empezar Giancarlo, tú tranquilo, no pasa nada. No, Denise, Todos adelante, van a hablar, adelante. todos van a hablar. No, aquí hay igualdad, sí, tú puedes empezar. Muy bien, excelente, Denise, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, Gabriela, por el excelente resumen también, esta oportunidad que nos permites.
A mí me gustaría cerrar con una reflexión que tal vez no estaba dentro de las preguntas, pero hablo específicamente de la mentalidad. Nosotros al día de hoy en Chanitos estamos trabajando en una estrategia de ojos bien cerrados. Y quiero es una analogía en ojos bien cerrados al decir que el cambio va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Una vez que entendemos eso, dejamos el victimismo, la queja, el yo creo, el me hicieron, y cuando tengo la certeza de saber de dónde viene mi energía, es de mi mentalidad, porque la mentalidad de mis pensamientos conecta a sentimientos que me llevan a hacer acciones, empieza a haber un cambio. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque si el líder de una organización, llámesele director, fundador o CEO, no está convencido de ello, definitivamente va a ser muy difícil que pueda cascadear y permear eso en su nivel directivo los que realmente ejecutan. Una vez que tú abrazas el cambio y empiezas a generar una mentalidad de apertura y abrazas los cambios con una decisión, te das cuenta que el cambio viene de adentro hacia afuera. Y esto es lo que trato de decir, es que teniendo líderes con esta apertura, estarán completamente convencidos de que se necesita un buen ambiente laboral, de que tenemos que tener una mentalidad de exponencial, de seguir soñando despiertos y en grande, de que debemos de cuidar el bienestar de nuestros colaboradores dentro y también fuera. Para eso sirven los valores, para generar valor a lo más importante, que es quien nos está esperando en nuestras casas. Impulsar siempre el equilibrio de la vida laboral es fundamental, fácil de decir, difícil de ejecutar y tomar decisiones que realmente te hagan un activista creíble y embajador como seguimiento de tus compañías. Tenemos que dar oportunidades de crecimiento desde el día 1. El talento se empieza a medir desde su primer día con un muy buen onboarding, pero en cuántas organizaciones no hemos visto que de un nivel coordinación pasa gerente o viceversa, y también lo soltamos cuando estas habilidades soft son fundamentales de seguir construyendo y cosechando en el día a día. Promover hábitos saludables es fundamental para efectos de nuestro bienestar integral, mental y físico y emocional. Para eso hay que impulsar muchos hábitos y comportamientos que nos permitan ser mejores seres humanos, que nos permitan contribuir no solo en la organización, sino dentro del país que convivimos, del altiplano que tenemos, para ser un mejor país, un mejor gobierno, porque no está, siempre lo he dicho, en un presidente, ni en 6 años, ni en la policía, ni en el de enfrente. El cambio está dentro, y si queremos tener un tema de bienestar, conlleva una gran responsabilidad los que tenemos la oportunidad de liderar estos departamentos, para seguir aportando, para seguir proponiendo constantemente a los directivos y fundadores de las organizaciones en pro de las personas, ya que tenemos que hacer un mundo mejor. Y eso hay una gran responsabilidad que tienen las compañías para tener un impacto que traspase fronteras y no se quede nada más dentro de una organización. Ese es el reto que nos lleva a levantarnos todos los días y a querer seguir proponiendo cosas que impacten a un planeta, a un país y a una organización, basado en una atmósfera cultural de valores y comportamientos positivos, de competencias que incrementen tu liderazgo, y que tengamos, haciendo una analogía, a puro Leo Messi, a puro Cristiano Ronaldo, a solo jugadores A en una organización, como arquitectos y forjadores de su propio destino. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario a ti. Y bueno, antes de que se despidan, tengo varias preguntas, oigan, y me gustaría hacérselas. Esta es para todos. ¿Qué consejo le darían a las empresas que están comenzando a explorar iniciativas de bienestar integral, pero no saben por dónde empezar? ¿Quién quiere contestar? Denise. Pues yo creo que lo primero es hacer una encuesta para saber realmente lo que necesita el grupo o los colaboradores o el equipo de trabajo, porque no, por ahí hablábamos de las diferentes generaciones. Entonces, si yo digo voy a poner clases de yoga, pero resulta que hay 3 personas interesadas en una clase de yoga, pues evidentemente uno no va a ser una inversión, sino que ahí sí va a ser un gasto. No vas a poder tener obviamente un dato duro para poder decir cómo está impactando eso en la organización. Ahora, si son 6 personas y 3 lo están usando, pues sí es un impacto bastante importante, ¿no? Del 50%. Pero creo que lo más importante es siempre medir, o sea,
puedes primero hacer una encuesta, hay encuestas muy rápidas, también depende, porque si son a lo mejor operativos, no está tan fácil, puedes tomar un grupo muestra, dependiendo también de la cantidad de personas que tengas en la empresa. Y en función de lo que vayas aportando y poniendo, pues ya puedes ir implementando gradualmente e incluso puedes hacer grupos muestras. Nosotros la planta de cogeneración la tenemos en Villahermosa, en Tabasco, y uno de los beneficios que teníamos justo de seguro de gastos médicos menores no lo podíamos llevar ya. A pesar de que lo tenían, pues no lo podían usar. Hicimos justo una prueba piloto con ellos durante todo un año para ver cómo funcionaba una nueva forma de seguro de gasto médico, y funcionó tan bien que pues este año ya hicimos justo una encuesta a los demás de acá de Ciudad de México, y pues todo el mundo prácticamente nos migramos a este nuevo beneficio, que incluso ya los que no lo usaban estando acá, pues ya ahora están obviamente usándolo y están súper contentos, y la verdad es que eso genera también la escucha, sobre todo escuchar lo que la gente necesita y lo que la gente quiere. Porque yo puedo decir, bueno, vamos a poner tal beneficio, pero no necesariamente es lo que todo tu equipo necesita. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Cuánto impactan todas las inversiones en wellness a la productividad de las empresas? ¿Han medido o hay alguna tasa de crecimiento reportada? ¿Quién la quiere responder? Giancarlo, ¿tú tienes algo en tu empresa? Mira, tengo datos de universidades, de diferentes fuentes de consultoría, en donde nos han dicho datos, no, yo no es que los tenga tangibles, voy a hacer una réplica de lo leído, que alrededor del 70-80% el impacto del bienestar en los colaboradores se ve en la retención que generas con antigüedad en las empresas, y eso te da un retorno de inversión importante. A mí me gustaría sumar de lo que está diciendo Denise. Es súper importante hacer un levantamiento. Hay muchas empresas en donde hacen la famosa encuesta de clima, y por ahí veía una pregunta que me hacían de qué factores de cultura organizacional hay que medir para asegurar el bienestar a los colaboradores. Va un poquito de la mano, Gabriela, de lo que comentas. Evidentemente hay muchas encuestas de 10, de 15 preguntas, inclusive hoy tenemos más de 170 reactivos de la NOM 035, que ya está ahí una norma empujando para este tema. Sin embargo, es fundamental la de que nosotros representas si estás satisfecho con tu trabajo, si te sientes orgulloso de pertenecer en la compañía, como diversas preguntas que te van a hacer por tu salario, si tienes un amigo cercano, si tienes retroalimentación de tu jefe, si te gustan las condiciones, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una encuesta confidencial en donde ahí sacamos un top 3. Como decía Denise, hay que escuchar a las personas a través de una encuesta. Lo adicional que también hacemos nosotros es hacer una inmersión en cada uno de los departamentos, porque muchas veces se trabaja en silos y hay una cultura dentro de la misma cultura en los mismos departamentos. Entonces, eso es muy complejo pero muy fácil de ver a veces a la vista. Cuando ya haces una encuesta de clima, que hagas una inmersión más en cada uno de los departamentos, creo que vas haciendo un traje hecho a la medida para darle un poquito más de carnita al leadership o al ownership de ese departamento y decirle, te invito a hacer estos planes de acción de ejecución, porque tal vez tenemos que mejorar integración en los colaboradores, comunicación asertiva, reconocimientos, traen un tema de salario, pero es importante ver el no solamente escuchar con una encuesta de clima genérica, sino posterior a eso hacer una inmersión en los roles fundamentales, porque la pregunta que hacías hace rato, Gabriel, era ¿cómo implemento los planes de wellness? O en muchas ocasiones, creo que a mis colegas no me dejarán mentir, nos ofrecen N cantidad de servicios proveedores y ahí están estas tarjetas y demás. Me parecería muy soberbio creer por su posición de solamente una persona de arriba hacia abajo, implementar algo porque ahora van a estar bien los colaboradores. Creo que ahí sí me permito decir que el cambio debe venir de abajo hacia arriba, escuchando activamente a nuestro personal, que son quienes cuidarán a tus clientes, ellos están cuidados en el día a día. Y una vez escuchando eso, llevarlo al nivel ejecutivo para bajarlo en cascada con el top 3 o top 4. Habrá algunas que no podremos responder, pero nuestro impacto en la población debe ser en aras de retener al mejor talento y que la gente tenga permanencia sustentable y que perdure a los próximos por lo menos 3 o 5 años en las organizaciones.
De acuerdo. Denise, ¿sí vas a comentar algo? Estás en mute. Gracias. Justo iba a comentar sobre todo esta pregunta de que si se ha medido justo el tema de productividad con todos los beneficios que podemos tener en temas de bienestar integral. Y de hecho, Deloitte, LATAM, en Latinoamérica, sí justo hizo un estudio de bienestar financiero que pues veía específicamente educación, ahorro, asesoría, préstamos responsables, ¿no? Esta educación financiera que también mencionaba que los mexicanos no todos lo tenemos, ¿no? Entonces, justo por aquí, si tú reduces este estrés financiero en el 64% de los empleados, dándoles esta educación en programas financieros, pues vas a tener justo un aumento en el rendimiento laboral entre el 15 y el 18%. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que vivimos en el día a día y que cualquier imprevisto personal se va a volver un problema laboral. Por más que digan es que el trabajo y las actividades laborales y lo personal somos seres humanos y es muy difícil separarlo. Entonces, cualquier imprevisto personal se puede volver un problema laboral y si no cuidamos de este estrés económico, pues no podemos esperar que esa persona tome decisiones estratégicas. Entonces, justo si nosotros también llevamos la parte de bienestar con todo este wellness, también en la parte financiera, que es sumamente importante, puedes mejorar justo según el estudio, entre un 15 y un 18% del rendimiento laboral. Wow. Y ya sabemos que si necesitamos datos, Denise, tú los tienes aquí siempre. Lu, tú como consultora, me encantó esta pregunta, porque creo que nos llega mucho y seguramente también aquí en las empresas, pero ¿qué opinan de lo contradictorio que los líderes hablan de equilibrio vida-trabajo cuando ellos mismos no lo practican y envían mails a las 11 de la noche? Totalmente cierto. Y realmente es un reto para los líderes, porque hablamos mucho de bienestar y volteémonos a ver en un espejo y veamos si realmente nosotros mismos estamos en el bienestar que estamos queriendo inculcar y mapear dentro de nuestras empresas, ¿no? Es difícil para los líderes, por supuesto. Siempre veo que algunos colegas y amigos tienen unas agendas que empiezan su primer reunión a las 7:30 de la mañana. Y digo, wow, cuánto trabajo, cómo hace y termina a las 11 de la noche y digo, ok, pero primero para ser un líder tienes que liderar con el ejemplo, ¿no? Entonces, siempre pensar primero yo para poderle dar a los demás, porque si no estoy bien yo, ¿cómo permeo esa cultura de bienestar en los demás? Si yo nunca leo un libro, yo nunca hago nada de ejercicio, yo no me preocupo en mi bienestar emocional y físico, ¿cómo puedo permear esa cultura de bienestar dentro de las empresas? Por eso es que muchas empresas hablan de bienestar, pero los programas vienen siendo superficiales, ¿no? Y el talento lo detecta. El talento te detecta como líder lo que tú estás haciendo, lo que estás queriendo implementar. Yo no te puedo decir, pero ¿cómo no has leído un libro nunca? Si yo tampoco lo he leído. O sea, eso no hay una coherencia en ese estilo de trabajo, ¿no? Y el talento está detectando eso y por eso las empresas eligen no aplicar a un empleo, se van antes de cumplir un año o la famosa renuncia silenciosa y solamente se desconectan y no vuelves a saber de ellos, sobre todo en estos esquemas flexibles de trabajo, ¿verdad? Y en este contexto debemos hablar también de que existen estos techos de cristal, ¿no? Ahorita Giancarlo hablaba del gobierno, de nuestro país, de todo esto, y sin entrar en cosas políticas, evidentemente que no lo estamos haciendo, pero sí yo quiero recomendar que no existan estos techos de cristal, porque hay algunos, afectamos, de repente vemos como sectores afectados más bien, que son como personas neurodivergentes, como mayores de 50, que era lo que hablaba yo hace un rato, miembros de la comunidad LGTBQI+,
o personas que no tienes inglés perfecto, no entras. Entonces, si estamos hablando de bienestar, tenemos que liderar con el ejemplo, luego tenemos que hablar de inclusión emocional y psicológica, pero desde dentro, porque una recomendación franca para todas las compañías, revisar las políticas de bienestar, si tienen rostro humano o solo está en PowerPoint, ¿no? Asegurarnos que nuestros líderes vivan el bienestar, que no solo lo mencionemos en las juntas y que no se trate de yoga virtual, ni se trate, o sea, no se trata de cultura, no se trata de yoga virtual y quisiera terminar con esta idea, no basta con atraer al talento, hay que crear las condiciones necesarias para que quiera quedarse, hay que enamorar ese talento más, a mí me gusta más que la palabra retención, me gusta más la palabra enamorar a nuestro talento, a nuestros colaboradores. Y eso solo ocurre cuando el bienestar se vive, no se finge, porque hoy el talento no quiere jefes perfectos, lo que quiere son líderes, seres humanos, líderes humanos. Totalmente de acuerdo. Qué importante es esto, porque bueno, el papel aguanta todo, ¿verdad? Pero no nada más es la atracción, sino que la gente quiera quedarse con nosotros. Algunas palabras de cierre. Bueno, me encantó esto que dijiste del techo de cristal como un cierre que es maravilloso. No sé si Denise también tengas alguna otra palabra que quieras dejarnos. Yo les quiero decir algo. Yo saqué de esta conferencia, de este panel, tres palabras que me gustaría que se llevaran, que es cultura, cuidado y corresponsabilidad. ¿No? Porque a veces es tanta información, pero creo que eso nos sirve muchísimo. ¿Tú qué dices, Denise? Pues mira, se reirán a lo mejor de mí, de Denise y los datos, pero como nosotros estamos en temas de recursos humanos y luchamos justo para que nos tomen en cuenta, para que vean lo importante, la importancia que somos en la estrategia, yo tuve cuando, no sé, 10 años atrás, un jefe muy numérico, ¿no? Un director, y me decía, Denise, es que lo que no se mide no se mejora. Entonces, la única manera de uno poder demostrar que hay una mejoría, de que hay una decadencia y que hay que mejorar y hay que medirlo todo, no tan solo decir, oye, es que quiero esto o la gente pide esto porque va a estar más contenta. Ajá, pero ¿cómo lo mido? O sea, por eso te digo, yo soy como muy de datos tangibles. Estamos invirtiendo, pero se ve reflejado aquí. Invertimos, no funcionó, va para afuera. Entonces, sí, nosotros como recursos humanos nos ponemos también en el mismo lenguaje de los demás directivos, sobre todo de los financieros, pues ahí es cuando realmente te escuchan y creo que todos los que estamos en el área de recursos humanos tenemos que tener esa mentalidad de cuando hablamos con todo el personal y los colaboradores, pues obviamente tener nuestra visión más cálida, más empática, pero cuando estamos a nivel directivo, todo tiene que ser número, todo tiene que ser esto es así, funciona así, o sea, causa y efecto y número, no más. Así es, no, y lo agradecemos, creo que todos lo agradecemos y es algo que a veces los de recursos humanos carecemos, pero me encanta que sea así. Es un placer haber tenido el privilegio de moderar este panel con expertos como ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí tienen todos los datos de ellos, Denise Moreno, Giancarlo Castillo, Guadalupe Quesada. Pueden contactarlos si tienen alguna pregunta específica y yo estoy segura que con mucho gusto se lo responderán porque son unos súper expertos. Es un privilegio haber estado con ustedes. Muchísimas gracias y gracias a Neuron porque nos da la oportunidad de tener estos foros con grandes expertos que nos hacen pues conocer tanto. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias a Neuron, gracias Gaby, gracias compañeros por este aprendizaje del día de hoy. Tuve mucho aprendizaje hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por haber compartido todas sus experiencias con nosotros. Muchas gracias. Yo también me despido, muchísimas gracias a todos con una frase de antes de exigir, hay que dar, después pedir y exigir. Y ese reto que tenemos de dar es una gran responsabilidad con la frase que tú decías, Gabriel. Así que muchísimas gracias por la invitación y un gusto conocer a nuevas colegas que sin duda las seguiré ahí en LinkedIn y nos vamos a poner de acuerdo. Y gracias a toda la audiencia que tuvo la oportunidad de darse el tiempo de escuchar. Somos una máquina de aprendizaje todos los días y no olvidar que los humanos nos conducimos por emociones y todos los días tenemos un reto para nosotros, es un reality continuo y tenemos que trabajar mucho la inteligencia emocional para tratar como nos gustaría ser tratados. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, chicos. Bonito día y gracias a todos los que nos acompañaron. Igualmente, hasta luego. Bye bye.
Muchísimas gracias, Gabriela, por moderar este gran panel. Quien es la Country Director para Bench Club, Giancarlo Castillo, Director de Gestión de Talento y Cultura en Chanitos, Denise Moreno, Gerente Senior de Capital Humano en Avent 3T y Guadalupe Quesada, CEO Latam en ForWork. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindaron y de esta manera llegamos al final del Neuron Talent Forum 2025, día 1. Hoy no solo compartimos ideas, sino compartimos visiones. Hablamos del talento, pero sobre todo hablamos del futuro, de un futuro que se construye con personas que cuestionan, lideran y no temen en transformar lo que ya no funciona. A todas y todos los que se conectaron hoy, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que no conforma, sino que evoluciona. A nuestros panelistas y moderadores, gracias por encender las ideas que provocan nuevas conversaciones. Y a nuestros patrocinadores, Uber para Empresas, Talento Zeus, Ploxy, UKG, Betterfly, Coin, Midot, Mentalizing, Working, Codifin y Total Pass, gracias por apostarle al talento como el motor que realmente mueve al mundo. Esto no se detiene aquí. Me gustaría recordarles que mañana 19 de junio tendremos nuestro evento de manera presencial en la Hacienda de los Morales en Polanco, ubicada en la Ciudad de México. Nos encantará verlos por allá, seguir la conversación cara a cara y cerrar esta experiencia de la mejor manera, con comunidad, con ideas vivas y con impacto real. Hoy cerramos la transmisión, pero no el impulso porque esto apenas comienza. Gracias por ser parte de Neuron Talent Forum 2025.